tarde os quiero presentar a Isabel Caballero, que es una terapeuta fantástica del trabajo con constelaciones familiares, y yo estoy encantada de que ella esté aquí, de que ella haya accedido a dar la charla, y bueno, espero que disfrutéis mucho de la sabiduría. Tiene muchísima sabiduría esta mujer. Gracias. Ella que lo dice. Y bueno, os dejo con ella ya. Vale, bueno, pues la charlita de hoy es una presentación sobre todo del taller que se va a hacer de la aplicación de las constelaciones familiares, que imagino que ya habréis escuchado hablar de ellas o habréis tenido alguna experiencia. Y lo que es quizás un poquito más nuevo o se conoce menos es la aplicación de las constelaciones familiares en la sesión individual. Entonces, una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, ¿y en la sesión individual cómo se puede llevar a cabo una constelación si una de las cosas más interesantes de la constelación es que se usan los representantes? Entonces, ¿qué tiene que ver con las figuras, con los muñecos? ¿Cómo nos pueden ayudar los muñecos a hacer una constelación? ¿Qué riqueza pueden tener o qué diferencias puede tener en relación a un grupo? Entonces es verdad que un grupo tiene muchas ventajas. El hecho de que el grupo apoya mucho con la energía, el hecho de que los representantes hablan y nos pueden dar una información, el hecho de que uno ve el trabajo de otros, todo esto es muy rico, ¿no? Cosas que tiene la aplicación de las constelaciones en la sesión individual. Uno tiene un espacio para sí mismo. Vamos a ver un tema como nos vamos a centrar mucho en la persona. El espacio, hay muchas personas que tienen cierta dificultad o tienen necesidad de hacerlo con más tiempo, el acceder a grupos, y necesitan un primer contacto en una sesión individual. Se sienten más protegidos o es un espacio que de alguna manera puede facilitar el que a lo mejor la persona exponga cosas que en grupo le puede resultar más difícil. Entonces, yo cuando empecé haciendo una formación de constelaciones en grupo, y el tema de las figuras era algo que no me llamaba la atención. La primera vez que las vi funcionando, que las vi trabajando, me despertó. O sea, fue una sensación de decir, realmente, cuando se pone una figura y realmente está representando a alguien de nuestro sistema, está representando a alguien de nuestro sistema. Y en ese mismo momento que empecé a ver la fuerza que tiene una figura, empecé a tomar muy en serio cuando sacamos las figuras que realmente está representando a la madre o al padre o al hijo o al jefe de la persona que está al lado. Porque en el momento que la sacas y la persona la mira, esa persona entra en contacto con algo emocional. Entonces por eso cuidamos mucho de no mover demasiado las figuras, porque estamos moviendo algo que tiene que ver con el campo de la persona, con su campo, con su sistema. Entonces me empecé a especializar en la constelación aplicada en la sesión individual porque veo que es muy poderosa, veo que hace un trabajo muy potente. El empezar a ofrecerlo para terapeutas que quieran empezar a usarlo como una herramienta cuando vienen de la Gestalt o cuando vienen como psicólogos tienen o no, o otro tipo de terapias, usan otras herramientas, es muy interesante porque sin necesidad de a lo mejor ser consteladores o ser facilitadores, el hecho de funcionar con figuras ya nos puede servir para usarlas, por ejemplo, como una forma de evaluar, de hacer una evaluación del tema, ¿no? La persona puede estar contándonos sistemáticamente cuál es el problema o cuál es el conflicto, y es muy diferente y cambia mucho la energía y cambia mucho la dinámica cuando en lugar de contarlo lo representa. Mira, vamos a buscar un representante para esto que me estás comentando. Vamos a buscar un representante para tu madre, para tu padre, para tu hermano, para ese hermanastro de la nueva familia. Y el hecho de que eso que está contando de alguna manera quede representado nos va a resultar mucho más fácil porque lo vamos a ver desde fuera. Entonces, yo entiendo y yo creo que estaréis muchos de acuerdo que estamos en momentos en los que realmente necesitamos empezar a poner orden en el sistema. Nuestro sistema familiar. Hemos trabajado mucho a nivel individual, hemos hecho mucho trabajo a nivel individual, a nivel de carácter, a nivel de hábitos, a nivel emocional, y nos sigue pidiendo el trabajo personal, nos sigue pidiendo que vayamos más allá. Y que vayamos más allá es que vayamos a mirar el sistema, porque realmente pertenecemos a un sistema, venimos de un sistema. Entonces, en la medida en que en ese sistema hay ciertos desórdenes, y desórdenes es personas que a lo mejor quedaron excluidas porque hubo algún duelo que no se pudo resolver del todo,
¿Por qué hubo algún tabú que tuviera que ver con la homosexualidad, o que tuviera que ver con la enfermedad mental, o que tuviera que ver con abortos o con parejas fuera del matrimonio? Todo este tipo de cosas que no entraban dentro, que no entran demasiado dentro de lo supuesto, queda un poco como fuera del sistema, queda oculto, queda tabú, queda sin terminar de resolver. Entonces los que vamos llegando delante de alguna manera somos los que detrás tenemos ese sistema y tenemos ese programa. Yo hablo mucho de programa porque lo comparo mucho con el programa informático. Tenemos un programa que a lo mejor no lo conocemos, pero nuestra pantalla de inicio tiene límites porque nuestro programa está limitado. Y los límites que tiene ese programa es porque hay asuntos de nuestro sistema que no están resueltos. Hay personas que quedaron excluidas o que quedaron en tabú o que quedaron con un juicio muy grande, y parte de aquello que ocurrió de alguna forma lo representamos nosotros, lo incluimos nosotros. Entonces es importante que empecemos, o por lo menos yo me estoy decantando mucho por un trabajo sistémico, por un trabajo de constelaciones, en el que va a tener muy en cuenta el tema de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Cuando yo, por lo menos personalmente, siempre he incluso renegado un poco de todo eso, porque no he tenido mucho contacto con mi familia, no he tenido mucho contacto con mi sistema, ni he tenido mucho contacto ni siquiera con mis abuelos, muchas partes de mis tíos no los conozco. Entonces para mí ha sido un poco como atravesar un poco un límite, que es, bueno, si yo no tengo contacto con ellos ni he tenido mucha información con ellos, ¿qué influencia han podido tener en mí? Realmente yo trabajo en mí misma y ya está. Pero cuando me he empezado a encontrar límites en mi trabajo personal y he hecho algún trabajo sistémico de constelaciones y he visto cómo eso ha enriquecido mi trabajo personal, es cuando he empezado a apostar mucho por esto. Y animar mucho a las personas, que nos da cierta pereza decir, bueno, ¿para qué voy a mirar para atrás si realmente mi problemática está en el presente? Entonces lo que hacemos mucho con las constelaciones es hacer una mirada para atrás, pero para entender el programa y así poder tener un presente mucho más ordenado y más claro. Entonces, yo es una herramienta que estamos ofreciéndola mucho a las personas que quieran trabajar a nivel de salud, a nivel de adopciones, a nivel de terapia, porque nos va a dar una visión muy clara desde fuera. La formación que vamos a hacer de muñecos, en las constelaciones aplicadas en la sesión individual, se va a trabajar un poquito el uso de los muñecos como una forma de evaluar la situación. Es decir, que la persona cuente lo que está, nos pueda representar lo que está contando, como hemos dicho, y lo podamos ver desde fuera, con lo cual ya no me comprometo a tener que hacer mucho trabajo, sino que me puede servir para evaluar con lo que veo. Vamos a poder utilizarlo también como una forma de reprogramar situaciones pasadas, es decir, situaciones que la persona coloca cuando ya tenemos ciertos conocimientos de los órdenes familiares y ciertos conocimientos de constelaciones, y vemos el orden que está colocando, vamos a poder reprogramar y podemos hacer indicaciones en el que, mira, ¿puedes ver el lugar que estás ocupando ahora? ¿Puedes ver el lugar, cómo a lo mejor estás ocupando un lugar demasiado cerca de tu padre o demasiado cerca de tu madre? Quizás estás ocupando un lugar que no te corresponde al lado de tus hermanos. Y se puede reprogramar un poquito en esa imagen, probando a hacer algunos cambios y viendo cómo la persona se siente con esos cambios. Con lo cual estamos haciendo un trabajo un poquito, como yo le llamo, de reprogramación, ¿no? Tanto de situaciones pasadas, como de situaciones presentes, como de situaciones futuras. Nos sirve mucho para utilizar, si trabajáis en Gestalt o trabajáis con algunas otras herramientas, nos van a servir también para poder hacer representaciones. Esto se usa menos en constelaciones, pero los muñecos nos van a permitir hacer ese trabajo también, ¿no? Y muchas veces para saber por dónde empezar, ¿no? Por ejemplo, si usamos un poquito, y así os los presento, que al final son ellos los protagonistas, los muñecos. Bueno, yo tengo este kit que he ido creando poquito a poco. Hay un kit de constelaciones que se llama, que son básicos, que son los Playmobil en colores básicos, la mujer, el hombre y los hijos, los niños. Y bueno, yo lo he ido enriqueciendo un poquito y esto es bonito ir haciéndose cada uno su propio maletín de trabajo, que puede parecer broma, pero el maletín de trabajo. El ir incorporando figuras que ya representen bueno, pues el abuelo, o que vayan, tengan ya no solamente sean neutros, sino que tengan estas, que representen incluso arquetipos, ¿no?
que representen figuras que nos van a evocar muchas más cosas que solamente las figuras neutras, ¿no? Entonces, con todas estas figuras se puede ir representando desde situaciones personales como una enfermedad. Puedo representarme a mí y a la enfermedad que me acompaña. Por ejemplo, es decir, las figuras no solamente nos sirven para representar personas, sino que nos pueden servir para representar cualquier situación, una herencia, una enfermedad, un asunto con una casa, con una propiedad. Entonces, la manera en la que la persona va a colocar eso, a nosotros nos va a dar una información. Porque posiblemente nos está hablando de la buena relación o la mala relación que tiene con eso, y curiosamente, como a mí me ha pasado en alguna ocasión, es como representa su enfermedad, y sin embargo es esta enfermedad que tanto me acosa, que tanto me persigue, que tanto me hace daño, y sin embargo la persona, la figura que representa la enfermedad, por ejemplo, es esta figura, y llama la atención, porque es una figura joven, es una figura femenina, es una figura como muy deportiva. Entonces es como algo que estoy oyendo, sin embargo, a la hora de representarlo me va a dar una información muy importante, y es, parece que no hacen tan mala pareja, parece que representa incluso a alguien, parece que nos va a dar una información diferente a la que la persona ya nos está contando. Y con esto podemos entrar en relación un poquito, aquí nos da el dato de poder seguir preguntando más cosas, ¿no? Y de poder entrar en relación la persona con su enfermedad. Ver cómo incluso a lo mejor esa enfermedad le hace sentirse joven. Desde luego es una figura mayor y su enfermedad la representa a alguien joven. Entonces, el hecho de que la persona pueda ampliar la visión que tiene de su enfermedad, porque la figura nos va a dar una información importante, y simplemente son indicaciones, no hacemos tantas interpretaciones en la formación. De lo que vamos a trabajar mucho es el tema de cómo trabajar el hecho de no entrar en interpretaciones y no entrar en invenciones, sino entrar un poco en describir las situaciones de manera que a la persona le pueda servir. Entonces, cuando hacemos indicaciones, solamente con una indicación, con una descripción de la realidad, la persona puede tener mucha información. Te das cuenta de que tu enfermedad la representa a alguien muy joven, que parece que le aporta juventud, parece que esta enfermedad le aporta juventud, porque cuando la vemos al lado parece que le aporta juventud. Entonces, esto que yo estoy describiendo y que no tengo ni idea de por dónde puede ir, a la persona le puede estar dando mucha información. Y es que efectivamente, desde que está con esta enfermedad, hace mucho más ejercicio, ha cambiado su alimentación, las personas beben de otra manera, está teniendo un beneficio secundario con su enfermedad. Y quizás esto hace que pueda verlo de manera más clara, para que no siga vinculándose con la enfermedad para hacer todo ese tipo de cosas, sino que pueda empezar a vincularse con su propio compromiso en relación a tener mayor salud, mayor ejercicio, mayor relaciones con los otros, por sí mismo y no por necesidad de tener la enfermedad cerca. Es como descubrir o destapar un poco el beneficio secundario que pueda tener una enfermedad. Esto es un ejemplo, por ejemplo, muy básico, pero sí que es algo que me ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, en una de las sesiones, el descubrir y que la persona pueda ver ese beneficio que está obteniendo con esta enfermedad, y en el momento que lo descubres, como que empieza a dejar de tener sentido tenerla al lado. Y es curioso que algo que pueda resultar tan fácil puede hacer que realmente una enfermedad empiece a remitir, porque ya no tiene un sentido que la acompañe, porque la persona ha descubierto para qué está ahí. Incluso le puede dar las gracias y le puede decir: ya no te necesito, ahora me hago cargo yo de adquirir estas partes más joviales o más juveniles o más saludables sin que tú tengas que estar a mi lado. Estas frases que yo digo, muchas veces las hacemos que la persona las pueda repetir y ver si realmente toman un sentido para ellos cuando las repite, ¿no? Entonces son ejercicios que nos van a ser muy útiles a lo largo del proceso terapéutico o del ejercicio que estemos haciendo con la persona, que puede dar un impulso importante en la terapia. Puede dar un impulso importante en la terapia junto con otras herramientas que ya estemos usando. Yo prácticamente es una de las únicas herramientas que uso ahora. Lo que hay de fondo es la formación que tiene cada uno, pero el hecho de usarlas conociendo un poquito todos los órdenes del amor, en el sistema los órdenes que pueden generar estos desarreglos en la familia, cuando a lo mejor a un padre se le ha excluido completamente de la familia porque se fue cuando los niños eran muy pequeños y entonces queda completamente excluido.
qué efecto tiene eso en los hijos, cómo a la persona a la que se le excluye normalmente hay alguien en el sistema que tiende a representarla y que sin que el hijo conozca al padre tiende a hacer cosas que a lo mejor el padre hace sin que el otro lo sepa. Y este tipo de cosas las contemplan los órdenes del amor de Hellinger. Habla de cómo cuando se excluye a un miembro hay una parte del sistema que intenta representarlo y traerlo de nuevo al sistema. Aunque lo que traiga realmente pueda ser algo doloroso o negativo, o desconocido. Entonces hay una serie de órdenes que se conocen y que, como sabemos cómo funcionan, en la medida en que están representados los vamos a poder ver y vamos a ver qué desorden se está generando para poder, en la imagen por lo menos, generar el orden, generar las frases adecuadas en las que volvemos a incluir al Padre en nuestro corazón o en que volvemos a darle un lugar porque nos ha dado la vida. Y este tipo de inclusiones o de frases que decimos son las que van a generar un poquito un movimiento que va a hacer que cambie la visión que tenemos de nuestro propio sistema y nuestras alarmas van calmándose. Hay algo que empieza a cambiar en nuestro presente cuando nuestro pasado está más ordenado. Entonces, algunas de las cosas que podemos ver con las figuras. Alguien que pueda demandar, por ejemplo, mira, tengo una relación ahora mismo de pareja en la que siento que ella no está muy disponible. Me gustaría poder por fin tener una relación de pareja con esta mujer, pero ella no está muy disponible, esto no termina de cuajar, es la tercera vez que me pasa. Quizás a algunos suene un poco esto, ¿no? Es como algo que se repite, no sabemos bien por qué, yo pongo todo de mi parte pero no sé qué ocurre, las personas o las mujeres que elijo, por ejemplo, no están del todo disponibles y no sé por qué. Entonces, después de investigar un poquito, por ejemplo, podemos pedirle que represente eso de lo que está hablando, ¿no? Entonces la persona pues representa, por ejemplo, su situación actual. ¿Cuál es tu situación actual? Pues mira, mi situación actual es que mi madre está muy enferma, entonces explica cómo es un poquito toda su situación y yo le pido que represente a las personas que está nombrando. Vale, está tu madre que está muy enferma, que vive contigo, está esta relación, esta mujer que está en tu vida y con la que quieres tener una relación. ¿Qué otras relaciones importantes hay o qué más hay en el pasado inmediato? Bueno, pues una expareja con la que la relación acabó de una manera muy violenta o de manera muy difícil. Bueno, pues también busca una figura que la pueda representar. La persona busca dentro de todas las figuras que normalmente se ponen a la vista y va buscando las figuras que puedan representar cada una de las cosas que va nombrando, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta mujer dice que no está del todo disponible porque a su vez tiene una relación, está con su pareja, está casada, quiere separarse pero está casada. Entonces ellos tienen una relación, él dice que su relación es muy buena, que tienen mucho contacto, habla de la madre, habla de la ex y habla de la otra pareja que tiene la mujer con la que tiene una relación. ¿Vale? Entonces, una cosa es lo que cuenta y otra cosa es la manera en la que coloca las figuras. ¿Vale? Entonces, la manera en la que coloca las figuras, sin tener que saber mucho, ya podemos empezar a hacer un trabajo cuando miramos. ¿Cómo nos sirve para hacer la evaluación? Es ¿por dónde empiezo a trabajar con esta persona? ¿No? Aquí lo que estamos viendo es que más allá de lo que cuenta, de que ellos tienen mucho contacto y tienen mucha relación, sin embargo, lo que aparece aquí es que él está aquí y ella está aquí. Prácticamente no se miran. Quien ocupa un lugar muy importante es la madre que está al lado, de la que no ha hablado mucho. Mi madre está enferma, vive conmigo, pero es como que no ocupa mucho. Sin embargo, a la hora de representarlo ocupa un lugar muy clave, y es que está ocupando el lugar de la mujer, no de la madre, sino de la mujer al lado de él. Y vemos que la expareja, aunque dice que fue un final bastante violento, fue muy duro, pero ya ocurrió, hace años que ocurrió, sin embargo, si miramos, está en su línea de futuro. También vemos con las figuras, tiene mucha más técnica, cada cosita, cada movimiento o cada parte del tablero, digamos, tiene su sentido también. Aquí están las cosas del pasado, están las cosas del presente y las cosas que están en el futuro. Entonces, en la medida en la que vemos que, por ejemplo, esta figura está enfrente, vemos que si él avanzase hacia el futuro se va a encontrar con esta figura. Con lo cual, lo que estamos viendo es que este tema con la expareja no está resuelto, porque está colocado en un lugar que tiene que ver con el futuro y está enfrentado. Entonces, aquello que parecía que no era tan importante, yo veo que ahí hay un trabajo que hacer con la expareja.
Y diferente hubiera sido que lo hubiera colocado en este lugar. Todavía está en la esfera del pasado presente, pero no lo coloca en un lugar que a mí me está indicando es que si esta persona avanza se va a encontrar con no con esta persona, sino con la situación no resuelta con esta persona. También me indica que hay un trabajo que hacer aquí, porque la madre está ocupando, o él está ocupando al lado de la madre un lugar que no le corresponde. No es el lugar de ayuda a mi madre está cerca, pero está detrás de él como una figura que llega antes que él, y él de alguna manera, aunque está cerca de su madre por la dificultad que pueda tener o los límites que pueda estar teniendo la madre en esos momentos, sin embargo se puede ver que a su lado está disponible el lugar para una pareja. Sin embargo vemos que no lo está, porque la madre ocupa el lugar de la pareja, es decir, ellos se han vinculado posiblemente en esa convivencia, no solamente como hijo y madre que está al cuidado, sino que seguramente está ocupando el lugar del padre, que se fue antes, algo que seguramente si investigamos vamos a poder constatar, ¿no? Entonces, mira, no me extraña mucho que elijas a alguien que no está disponible porque tú tampoco lo estás. Es una indicación, pero es muy rica, porque realmente no estamos inventando ni estamos forzando a alguien que vea algo que él mismo está pudiendo ver. Y es realmente, no estoy tan disponible, es normal que elija parejas que en el fondo tampoco lo están, porque así estamos igualados. También es difícil que pueda tener un futuro con esta pareja cuando lo que tenemos delante es algo que yo no he resuelto con la mía anterior. Entonces, solamente con algo que podría ser a lo mejor en sesiones como muy pesado y que pueda dar una información que luego en la realidad puede ser otra, sin embargo, curiosamente, al jugar con las figuras, con los colores, se pone más en marcha el otro hemisferio. El hemisferio con el que trabajamos menos, el hemisferio que piensa menos. Y desde ahí lo que se coloca no tiene tanto que ver con lo que digo. Se coloca algo que nos da una información que hasta ahora no se ha dado. Y con eso es con lo que vamos a trabajar. Entonces, a partir de aquí, vamos a saber cómo hacer el trabajo con la madre. Aquí, según los órdenes del amor, habrá un trabajo que hacer en el que el hijo le dice a la madre, aquí con las figuras, le va a decir una serie de frases que van a ayudar a que él pueda de alguna manera coger su sitio como hijo y no como pareja de la madre. Y habrá un trabajo que hacer aquí y que se verá de qué manera se trabaja. El trabajo que se haga con esta expareja, si hay hijos, también de reconocimiento, de toma de responsabilidades de cada uno de la parte que le corresponde o del agradecimiento por los hijos que hay, como poder volver a situaciones que no están del todo resueltas y hacer trabajos que pueden ocuparnos a lo mejor una sesión completa. Pero solamente en una sesión he podido ver de qué manera o por dónde empezar a trabajar o dónde están los puntos por los que habría que hacer algún trabajo para que realmente esta persona se pueda relacionar de una manera más libre con otra persona o pueda realmente empezar a elegir personas que existan disponibles porque él también lo esté. Entonces vemos el tipo de trabajo que se puede ir dando. Aquí también habría otro trabajo con esta pareja actual, en la que cada uno reconoce la falta de disponibilidad que tiene, reconoce la situación en la que están, con lo cual posiblemente las exigencias de cada uno van a ser muy diferentes cuando hay un reconocimiento de que cada uno tiene algo que resolver, no solamente ella tiene que resolver su historia con su marido, sino yo también tengo que resolver aquí, con lo cual va a cambiar mucho su manera de estar en la situación, que se trata un poquito de eso, más que cambiar la situación en sí, es como que el enfoque que yo tengo de mi situación en una panorámica, cogiendo cierta perspectiva que nos dan las figuras, me van a permitir ver cuál es mi lugar y de esta manera tener un enfoque o un posicionamiento muy diferente con el conflicto que estoy teniendo. Este sería, por ejemplo, una de las situaciones que se pueden dar. Para qué es muy rico también el trabajo sistémico, el trabajo con figuras, temas de familia, ensamblajes de familias, padres que se separan y se juntan con hijos que aporta cada uno, qué órdenes hay ahí, ¿no? ¿Quiénes son los mayores, quiénes son los pequeños? ¿Qué pasa con las exparejas? ¿Qué pasa con los hijos nuevos que a lo mejor se traen la nueva pareja en relación a los hermanos que ya vienen, que ya están de antes? Todo este tipo de ensamblajes, por ejemplo, se pueden trabajar muy bien en relación a las figuras, en relación a lo sistémico y a las constelaciones. Temas de adopciones, es muy interesante también ver cómo un tema de adopción
con las figuras se puede representar, pues estos somos nosotros, estos el hijo que adoptamos, cómo podemos ver que quizás está faltando algo. Y en los órdenes también se contempla que en el momento en el que se deja fuera la familia o los padres biológicos del hijo que se adopta, está habiendo una exclusión, nuevamente estamos excluyendo algo y posiblemente ese hijo va a representar a la familia biológica, a alguno de sus padres, a la madre o al padre, como una manera de quererles incluir en el nuevo sistema. Y como el hecho simplemente de buscar las figuras de los padres biológicos, tanto si fueran conocidos como si no, si abandonaron al hijo en las condiciones que fuese, se les coloca encima del tablero y se les incluye porque realmente fueron imprescindibles para que ese hijo estuviese ahí, cómo cambia completamente la dinámica, cómo cambia la perspectiva de la persona que puede ver cómo ese hijo que se ha adoptado, por ejemplo, tiene algo detrás mucho más grande que tiene que ver con su familia biológica. Cómo pueden entrar en contacto los padres adoptantes con los padres adoptivos, que a lo mejor en la realidad no puede ser porque los padres biológicos no se les conoce o no están accesibles. Y sin embargo, con representantes, igual que con las personas cuando es en grupo, con las figuras se puede hacer de la misma forma, que los padres entren en contacto con los padres biológicos para poderles decir una serie de cosas importantes. Entre otras cosas, por ejemplo, gracias a que vosotros no estáis, nosotros podemos hacernos cargo de ella. Es una serie de reconocimientos que muchas veces se pasan por alto, ¿no? Lo que queda es mucho el rencor o el juicio acerca de estos padres, los padres biológicos. Pero hay algo importante, y es que realmente sin estos padres este hijo no está. Hay algo importante, y es que si ellos estuviesen y estuvieran operativos, realmente ellos no podrían hacerse cargo de este hijo que adoptan. Y son cositas que amplían mucho la mirada de cualquier situación, como una adopción, como unas parejas que se unen, como una situación con la enfermedad, asuntos que a lo mejor los hemos visto ya desde bastantes lugares, de bastantes prismas, y la visión desde los órdenes del amor y la visión que nos propone un poquito Hellinger con esto de contemplar a los que han sido excluidos, nos van a seguir ampliando la mirada de las situaciones. Y solamente con que algo se amplíe, realmente la capacidad que tenemos de poder posicionarnos en lugares distintos o en que la situación empiece a moverse en otra dirección, está siendo muy evidente. Pero es un trabajo que está funcionando también. Porque sin hacer mucho, realmente la persona se puede empezar a sentir muy libre, porque su mirada ha cambiado. Es tan importante cuando realmente el juicio o lo que estaba excluido se incluye, que a partir de ahí las cosas pueden ser muy diferentes. ¿Qué otras cosas se pueden ver? Hay muchísimos casos que se pueden ver en relación a las figuras y no estamos trabajando en grupo. Y todo esto lo estamos viendo con figuras, con la persona al lado, eligiendo ella misma a los representantes, haciendo estos pequeños movimientos en los que hay una toma de contacto y una serie de frases muy claves. Y muchas veces cuando esperamos un poquito de tiempo y volvemos a mirar la situación, realmente algo se ha movido. Yo no digo tanto algo ha cambiado, pero sí algo se ha movido. Pero realmente con situaciones que han estado muy ancladas durante mucho tiempo, que algo se mueva, realmente es un poco un principio de algo. Y para mí yo lo valoro muchísimo, sobre todo cuando en situaciones terapéuticas han habido conflictos que se quedan como muy anclados, ¿no? Que se miren por donde se miren vuelven a aparecer. Con una perspectiva donde se incluyen algunos asuntos, el que se dé un movimiento realmente es muy valioso. Un caso reciente o una sesión reciente, demandas que a veces suenan como muy imposibles de ver, ¿no? Tengo una sensación de sentirme invisible, de no sentirme muy presente en la vida, de sentirme a veces como con ideas de muerte o de suicidio, o como una sensación un poquito como de estar a la sombra. Entonces es algo que es difícil empezar a trabajarlo. Alguna demanda de este tipo no es una demanda de me voy a casar o necesito una pareja, es una demanda que nos invita un poco a mirar en el sistema qué puede explicar que una persona pueda estar viviendo con este tipo de sentimientos que a lo mejor su día a día no lo justifica, porque tiene recursos, porque tiene capacidades, porque tiene todo esto, ¿no? Entonces,
que es de dónde puede venir esta inercia de hacerse o sentirse invisible o sentir como un vínculo muy fuerte a lo mejor con la depresión o con la muerte, cuando no hay motivos. Cuando investigamos un poquito, y uno de los trabajos que se hacen en constelaciones y se hace mucho en la sesión individual, o yo lo trabajo mucho así, es hacer un genograma en el que se rastrea o se hace un esquema de la situación familiar, hermanos, padres, tíos, abuelos, y se ve un poquito qué cosas importantes han pasado en el sistema, qué muertes tempranas han habido, quiénes han podido estar excluidos, sobre quién se tiene un juicio o un sentimiento muy fuerte, pues esta abuela era terrible, o este abuelo fue muy injusto, o aquí hubo un abuso o una violación, o aquí hubieron 3 hermanos que murieron nada más nacer. Situaciones que realmente marcan un poco nuestro programa de fondo. Entonces, se hace en las primeras entrevistas este genograma donde buscamos una información. Esto aprendemos a hacerlo en la formación, realmente no es muy complicado, hay que simplemente saber hacer las preguntas. Y una vez que se rastrea un poquito esto, vemos, por ejemplo, en esto que os estaba contando de esta persona que se siente a veces invisible o que tiene un vínculo a veces con la muerte o con la idea de suicidio, y lo que vemos a lo mejor es como bueno, estos son muy majos porque son pequeñitos, que tenemos aquí de todos los tamaños. Cambia mucho la energía, si veis una figura adulta a una figura pequeñita, y cómo cambia si dejamos de repente una figura pequeñita y sola, la sensación que nos genera, ¿no? Es la sensación de querer poner algo grande cerca o de protegerlo, tienen una energía importante, cómo cambian las cosas, ¿no? Entonces, en esta demanda, por ejemplo, que nos están transmitiendo acerca de este sentirse vinculado con la muerte, con lo invisible, rastreando un poquito, haciendo este genograma, sabemos que la abuela materna pierde a sus 2 primeros varones, un aborto y otro niño que nace y que muere. Son los 2 varones, hago un poquito hincapié porque antiguamente y en este sistema se le daba muchísimo valor a que fuera varón, como algo muy importante y muy valioso. Después solo vinieron mujeres, solo porque realmente no eran tan valiosas. Los 2 primeros varones, que eran muy esperados, mueren, ¿vale? Entonces aparece representado así, aparece voy a poner los representantes y os digo ahora quiénes son. Entonces, cuando hacemos el genograma, yo he detectado en ese genograma que hemos hablado, hay algo que ha resultado como muy impactante, ¿no? Como la muerte de estos 2 hermanos de la madre, nada más uno en gestación y otro cuando nace, llama la atención. Entonces, le pido a la persona que represente pues, a su madre con sus hermanos y a sus abuelos, para recrear un poquito la situación, aunque la persona no lo viviera personalmente, porque ella llegó después, ella es la nieta nada más, no estuvo allí, pero sí conoce la historia y su madre es la hija de esta mujer que pierde a estos 2 hijos. Entonces la representación ocurre de esta manera. Esta es la representante, que se coloca de esta manera, mirando hacia allá. En este caso, por ejemplo, el futuro estaría aquí. Es como que está dándose la vuelta para mirar algo que está detrás. Entonces vemos que su madre, que es esta, no la mira, su abuela, la madre está mirando aquí. Está su madre, sus hermanas de la madre, los hermanitos que nacieron muertos, la abuela, ¿no? Y el marido de la abuela. Entonces, lo que estamos viendo aquí, algo que puede llamar un poquito la atención es dónde mira la abuela, dónde mira la madre, dónde miran las tías. Están mirando a los muertos, están mirando a los que murieron. Entonces, es como, esto marcó tanto a la madre, marcó tanto al sistema, que tanto la madre como energéticamente el resto de las mujeres de la familia quedaron mirando estas pérdidas en su corazón, ¿vale? Entonces, por supuesto aquí hubo una ruptura, este hombre estaba prácticamente excluido porque todo el dolor se generó y enfocó parte del sistema a mirar aquí. Esto lo sé porque la persona lo representa,
y lo representa desde un lugar que no está pensado, lo representa de una manera intuitiva, porque ya no estaba allí. Pero lo que sí vemos es que ella está mirando ahí. Lo que sí vemos es que están todos mirando a los muertitos. Entonces, hay una información que nos llega cuando la demanda la tenemos clara en un principio, y es... aquí sí vemos quiénes son mirados. Aquí los únicos que son mirados son los invisibles. Los únicos que son mirados son los que están muertos. Entonces, de alguna forma, es como que hay una información en el programa de esta representante que está diciéndole: solamente si eres invisible, solamente si estás en relación con la muerte o estás muerta, quizás las tuyas te miren. Entonces, es algo muy, muy en el inconsciente, pero que podemos verlo. Entonces, lo que podemos ver es esto. No me extraña que estés vinculada con la muerte o que quieras morir. No me extraña que a veces te sientas invisible, como los invisibles que son los muertos, porque es la única manera de que quizás te puedan ver. Entonces, uno entiende que solamente van a ser vistos los que están muertos. Por eso, quizás se maneja en la vida, en el presente, muchas veces siendo o sintiéndose invisible o haciéndosela invisible o teniendo un vínculo con la muerte, porque aunque uno sepa que desde ese lugar no va a ser nunca visto a nivel consciente en el programa lo que sabemos es que solamente se miran los que son invisibles, solamente se miran los que están muertos, con lo cual una parte de ella se muere o se convierte en invisible, o se quiere morir o se convierte en invisible. Solamente el poder ver esto es impactante, no sé si lo sentís ahora, pero es un poquito cuando se ve algo así y la persona lo ve, realmente es como se pueden empezar a entender cosas a un nivel un poquito profundo, a un nivel no racional, desde luego. Pero sí que nos da la oportunidad de poder empezar a incorporar la figura y empezar a decir: ahora lo veo un poco más claro. Y es: me he vinculado con vosotros o me he vinculado con lo invisible durante todo este tiempo como una manera de intentar ser vista. Pero ahora entiendo que ni a vosotros ni os sirve, ni a mí me sirve tampoco. Entonces, en ese podernos dar cuenta y en ese poder decir estas frases, podemos desprogramar o liberarnos un poquito de algo que en nuestro inconsciente ha tenido mucha fuerza, y es este vínculo con la muerte o con lo invisible que a un nivel racional no tiene ningún sentido, pero que a nivel del programa sí. Entonces, el poder ver esto, el poder respetar el dolor que esto causó y que tanto la madre como la abuela mirasen aquí, y poder respetar que ellas mirasen ahí y que por eso no me miraban a mí, este poder entender sin juzgarlas, también me libera un poquito de tener que seguir en esa esfera, que aunque pertenece a mi sistema no tengo por qué estar. Entonces, ese poder reconocer esto nos da un poquito ese permiso de poder, a ese nivel inconsciente, levantarnos y poder colocarnos en nuestro lugar. Primero se hace un trabajo en el que se reconocen algunas cosas, ¿no? Es como este poder: reconozco, ahora veo de manera más clara dónde mirabais, reconozco y veo de manera más clara de qué manera he intentado ser vista en la vida, y ahora empiezo a respetar el dolor o la mirada hacia donde la lleváis, porque no la puedo cambiar, ni la puedo cambiar ni la tengo que juzgar. Entonces, en el momento que empiezan a haber esta serie de reconocimientos y puedo empezar a salir de esa parte inconsciente que me ha llevado a estar en ese lugar, puedo empezar a honrar a las mías o a vincularme con la vida de una manera visible, porque ahora entiendo que de la manera invisible solamente se mira a los muertos en mi sistema. Esta es la información que llevo ahí, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso un poquito más complejo en el sentido de que la demanda es como muy más compleja, porque no es algo concreto, es una sensación, pero ¿cuántas veces tenemos sensaciones que no obedecen a algo racional y que no sabemos por dónde abordarlas? Y que nos las va a dar el sentido o la explicación cuando sabemos un poquito del sistema y cuando entendemos de dónde nos puede venir. Y en el momento que entendemos de dónde nos puede venir, también entendemos dónde lo podemos dejar. Cuando ya lo podemos dejar ahí, ahora sí que me siento más desprogramada o más libre de poder ocupar este lugar. Entonces, no sé si os dais cuenta, pero esto que eran las figuritas y los muñecos, de repente empiezan a tener un peso. Entonces, no se juega con ellas. Normalmente lo que estamos haciendo es como moverlas, como estáis viendo, con mucho cuidado, esperando que la persona vea cómo se siente cuando está aquí tumbada, cómo se siente cuando está aquí levantada, cómo se siente al decir algunas frases. Entonces, normalmente la persona pone las figuras, pero no vuelve a tocarlas. Normalmente las suelo tocar yo, con el permiso, y preguntando cómo se siente.
Entonces no es tanto para jugar ni para hacer como roleplay en las representaciones ni juegos así que son muy útiles también, sino más bien están representando un campo y ese campo nos va a dar una información. Entonces desde ahí es desde donde trabajamos con las figuras. Porque muchas veces se piensa, bueno, con figuras es más un juego, ¿no? Es como es menos serio. Sin embargo, vemos la seriedad que puede llegar a tener. Es que están representando un sistema, están representando la muerte. Y bueno, estas serían algunos de los aspectos o algunos de los ejemplos que vamos a ver a lo largo de la formación. Casos personales, de asuntos personales que no vamos a trabajar siempre con casos de otros, sino que se va a trabajar con lo que cada uno exponga en presencia de los demás de una manera muy respetuosa, pero se va a ver cómo se siente uno cuando está representado por un muñeco, no cuando estamos representando el caso de no sé quién. Vamos a supervisar casos que vienen de fuera, pero vamos a hacer trabajo personal también en el que yo estoy aquí, puesta encima, y aquí están mis padres, están mis abuelos, están mis tíos muertos, porque lo que voy a sentir es muy diferente. Entonces el trabajo va a andar un poquito por aquí. Esto es lo que se hace en sesión individual, se puede hacer perfectamente en grupo, como lo estamos haciendo ahora con la persona aquí, en la que se trabaja recogiendo el genograma. Se va a ver cómo se recoge el genograma, cuáles son las preguntas importantes que hacer y qué se hace después con las figuras, qué frases se dicen. Y al mismo tiempo que estamos haciendo un trabajo serio de cómo se utilizan las figuras, la persona puede estar haciendo un trabajo muy importante también con su tema personal. ¿Qué otras cositas se trabajan? A nivel de visualización también es interesante. Hay personas que a lo mejor trabajan muy bien con las figuras, pero otras que a lo mejor se les puede invitar a que cierren los ojos y a que visualicen la escena, a que visualicen a sus padres detrás, o a que visualicen su niña interna, su niña en una edad en la que ocurrió algo. Entonces ahí podemos hacer la misma escena, pero visualizando aquello que ocurrió y utilizando también los órdenes del amor, utilizando también la visión de Hellinger en esa visualización que estamos haciendo, en el que la persona le dice a la madre o le dice a la pareja. Entonces, de la misma manera que usamos las figuras, también podemos hacerlo en visualización, que es una de las herramientas que también trabajaremos. Entonces, bueno, no sé cómo lo estáis viendo, cómo se ven las figuras desde ahí. A mí, desde luego, me llaman mucho la atención y las uso diariamente, realmente me están dando mucha información, me están aportando mucho. Cada una de las figuras de las personajes que salen ahí, de alguna forma los he trabajado a lo mejor personalmente. Me refiero a que tienes una figura que la miras y te la dejas sentir un poquito que te despierta, porque te va a despertar algo muy diferente a unas personas y a otras. Cuando la persona la coge y la pone para representar algo, el que tú hayas hecho un poquito un trabajo con esa figura, de observarla, de ver qué te hace sentir, qué te despierta, a la hora de que esa persona la coge y la ponga a representar algo, también te va a dar mucha información cuando tú ya tienes un contacto con esa figura y ves si quieres un juicio. Uy, este parece un loco, está descabezado, ¿no? O a mí esta figura, pues me resulta muy fantástica, muy fantasiosa, no tiene nada que ver con una figura así, ¿no? Es que energías tan distintas tienen unas figuras de otras, ¿no? Entonces, es muy diferente cuando se elige una figura que para representarme a cuando se elige otra. Y también podemos, a lo mejor, ver que hay un juicio acerca de que ser muy fantasiosa, no es que mi tía o mi madre es muy fantasiosa o es muy superficial, estamos viendo que hay un poquito un juicio acerca de ese aspecto, ¿no? Y que se elige una figura que represente eso. También se puede hacer el trabajo de integrar o buscar la parte positiva que tiene una figura así o que tiene un arquetipo así. Porque mientras lo esté juzgando o tenga algún aspecto que rechace, estoy rechazando un aspecto mío también. Entonces yo misma me he dado cuenta que rechazaba algunas figuras más que otras. Pues esta es un poco superficial, esta es muy seria, esta es muy no sé qué. Entonces, la medida en que yo voy integrando cada una de estas figuras, su aspecto positivo y su aspecto negativo, o sus dos caras,
veo que puedo acompañar a la persona a que también lo haga con cada una de las figuras. Pues hay algunas figuras que son duras, ¿no? Por ejemplo, esta que representa la muerte, o puede representar la muerte, o esta que está tan acorazada, ¿no? Sin embargo, la muerte, si la miramos, podemos verla también un poco cómica, con esas botas rojas, con esos aros, es como verle el otro aspecto que tiene también, ¿no? Esta figura que puede ser tan acorazada, que representa mi sombra, o representa aquello de mí que no conozco, o a mi padre que fue tan duro. También podemos ver que es una figura que es muy fuerte, que es muy poderosa, que realmente está bien protegida. Entonces, en la medida en que yo he podido hacer un trabajo en el que no he solamente visto una cara de la figura, sino he visto a la otra, poder acompañar a la otra persona a hacer un poquito el mismo trabajo. ¿Queréis hacer alguna preguntita acerca de lo que hemos visto, hablado de constelaciones de la sesión individual? Que si hay algo que queráis preguntar, es el momento. ¿Qué os parece? ¿Alguien conocía el trabajo con figuras? ¿Había hecho un trabajo antes? Ahí sí. ¿Qué tal la experiencia? Fantástico. Bueno. ¿Alguna preguntita más? ¿Se puede hacer con temas de trabajo, organizacionalmente? Sí, de hecho están las constelaciones organizacionales y laborales que tienen que ver, todo lo que sea jerárquico, donde hayan órdenes, es muy rico, porque ahí es donde va a aparecer dónde está el conflicto. Entonces, el tema laboral puede aparecer desde una figura que representa a la empresa, una figura que representa al jefe o al nuevo directivo, ver en qué órdenes se les está colocando. Entonces, nuevamente es muy rico poder ver cualquier organización desde fuera y poder ver qué lugar estoy ocupando yo, porque es muy diferente cuando estoy hablando de ello a poder ver que somos un equipo de gente en las que están todos haciendo un trabajo y, bueno, en principio yo soy el director, o yo he llevado a cabo esta idea, y a la hora de colocarse se coloca en este lugar. Bueno, pues curiosamente mira, te das cuenta que desde ahí solamente es una parte. Bueno, porque yo soy uno más, Entonces, ¿cómo se pueden ver muchas cosas desde el lugar donde uno se coloca? Bueno, pues vamos a probar qué tal aquí. Que ahí siento que es mucha responsabilidad, o siento la sensación que genera un movimiento así, solamente por explorarlo. Es que esto me genera, es que estoy muy lejos de todos. Ya podemos saber por dónde ir trabajando con esta persona en relación a lo que le supone la responsabilidad, el hecho de ser juzgado por pertenecer al mismo rango que los otros. ¿Qué le despierta el hecho de ocupar realmente su lugar? Que su lugar como directivo, su lugar como líder, tiene que ser un lugar donde pueda ver al resto. Simplemente por tener una visión del resto, no por ser más o mejor, es que necesitas de una visión así. Y luego a lo mejor hay una serie de creencias que no le están permitiendo ocupar este lugar. Entonces, claro que en relación a lo laboral o organizacional es muy rico, porque con las figuras vamos a tener esa perspectiva y también vamos a poder hacer algunos movimientos que nos den mucha información. Cuando se juntan dos empresas, cuando hay a lo mejor en qué orden quedan unos y otros, quién es el más antiguo pero quién es el que más conocimiento tiene, cómo se colocaría eso. Es que yo he llegado al último pero tiene mucho más conocimiento que el más antiguo. Entonces, si la persona que está al cargo de eso tiene en cuenta estos dos aspectos a la hora de poder colocar en un lugar o en otro, va a cambiar mucho la dinámica. Con temas de deportes también, todo lo que sean equipos, organizaciones, jerarquías, nos va a dar, en la que nosotros vamos a estar representados y vamos a formar parte de la imagen. Esto es lo que es muy poderoso, cuando nosotros formamos parte y vemos en qué lugar me he colocado, en qué otro lugar me podría colocar, o por qué me coloca en ese lugar, o qué siento cuando me coloco en el supuestamente en el que yo debería o podría estar, ¿no? Por esto es muy rico también esto que comentas acerca del tema de organizaciones o tema laboral. ¿Sí? Para aquellas personas que se hayan hecho constelaciones grupales, ¿no? Y que sepan algo del tema de los órdenes, bueno, pues cuando a mí me pasa, ¿no? Cuando
tú colocas lo que tú crees o lo que tú sientes, que cómo está tu sistema, pero ahora la gente empieza a moverse y todo muy pocas veces se queda como... Entonces, claro, ahí tú lo colocas y estás fijo, estás estático. Solamente eres tú la que lo mueves para recolocarlo, podríamos decir. Pero eso es como, esa persona lo ve, pero no como realmente está el sistema. No sé si me estoy explicando. En realidad no se mueve la energía, no se... Me da la sensación de que te da eso como una figura estática, que bueno, con la que tú puedes trabajar. Te falta el punto ese de la energía. Tengo esa sensación, pero no sé si... Sí, realmente es como... Es un poquito la primera duda que surge, ¿no? Como, bueno, realmente la diferencia... Es mi primera también acercamiento al tema de los muñecos, ¿eh? Sí, y realmente lo que es muy curioso es cómo efectivamente sí tienes energía. Muchas veces quieres poner la figura en un lugar y la persona no te deja. No, ahí no, es que ahí me da mucha angustia, es que ahí me agobia mucho, ahí no. Tú quieres poner la imagen como tú dices, como podría ser, pero tú misma sientes que es difícil ponerla ahí porque ves que no te sale. Y en el caso de querer ponerla y la pones muchas veces la persona te dice no, ahí no. ¿Y por qué? Pues porque estoy sintiendo esto. Entonces ahí sabes que tienes que hacer un trabajo, igual que con los representantes tienes que decirle algo a alguien, entonces le tienes que dar la vueltecita. Ahí está habiendo un movimiento, pero está habiendo un movimiento porque la persona ha dicho es que yo ahí no estoy cómoda, o es que esa persona me está dando la espalda, o es que si me pones aquí me da mucho agobio. La persona que está aquí, por eso es tan interesante cuando hacemos la formación que uno pase por su caso particular y personal, de verse representada y ver cómo no te hace gracia que yo mueva algo si tú no estás dispuesta, o si tú no lo sientes, aunque ni siquiera conocieras a tu abuela. No, pero así no la pongas, que así no. Entonces, curiosamente es como que el campo morfogenético que se abre cuando lo hacemos con representantes, con personas, también se abre con las figuras. Y también ellas vienen con una información, cuando tú las colocas, que parece un poco casual, las colocas y sin embargo alguna sale dobladita, otra sale mirando para un lado, otra sale con el bracito levantado, igual que con los representantes, que nos va dando una información. Bueno, esta parece que está enfadada, o esta parece que no mira, o esta parece que tiene una carga. Entonces vienen, es como que ellas mismas nos van dando una información que es lo que aprendemos a hacer en la formación, a leer un poquito también la carga o la emoción o la información que nos trae, y que siempre la persona de al lado la va a confirmar. Sí, pues realmente siento esa carga, o realmente es verdad que mi madre siempre ha estado con esta carga encima. Efectivamente, por el genograma sabemos que ha habido un hermano muerto joven, o un par de abortos, que explica muchas veces por qué esa carga o por qué esa figura doblada. Entonces realmente sí que lo sorprendente cuando haces tu trabajo personal con las figuras es wow, aquí hay más energía de la que parece. Exacto, yo creo que hay más energía de la que parece. Desde aquí no la veo igual que... Entonces, bueno, más allá de compararlo, y es normal que entremos en la comparación, tiene sus ventajas y tiene sus límites. Entonces, claro que también tiene sus límites. Las ventajas es, estás haciendo un trabajo individual, estás haciendo un trabajo más centrado en lo que te da la posibilidad de hacer algunos movimientos y probar. Efectivamente no hablan los representantes, pero sí que se les puede poner voz, o sí que te sale la voz a ti, de lo que diría uno y otro. Es como que pasa mucho todo a través de ti. En cada figura que tú misma has sacado te está diciendo algo a ti. Entonces, bueno, sí que es algo como muchas otras cosas en este sentido para probarlo. Es para vivirlo, sí. Sí, es que todo es para vivenciarlo, la verdad. Esto es para vivirlo. Entonces, bueno, en todo lo posible pues hacemos un poquito esta muestra, pero sí que tiene que convivirlo y sentir que realmente energéticamente se mueve y emocionalmente se mueve. Dentro y fuera se mueven cositas, sí. Y hablando eso de lo del trabajo personal, a veces me pregunto a veces, yo no trabajo con ello, pero sí que me gustaría que una vez sabiendo pues las órdenes del amor o bueno, los mecanismos, que cuando uno lo hace personalmente, tender a la racionalización, como saber que va un poco, pienso, no sé, quería saber tu experiencia, como cuando uno sabe, pero lo hace personalmente, si vuelca de verdad. ¿Cómo lo ve? Vamos, sí.
No te entiendo bien. Cuando lo haces personalmente te refieres a cuando estás haciendo un trabajo personal. Sí, pero que a la vez trabajas con ello y conoces las órdenes, conoces el mecanismo y tú mismo cuando lo estás poniendo puede ser que estés hipotetizando ya lo que está ocurriendo. Que en tu caso personal, si consigues separarte de eso o en los momentos en los que has hecho constelaciones para ti personalmente, si aquello lo has sentido desde la otra parte que tú decías, desde la parte del cerebro que piensa menos, la más emocional. Sí, lo interesante con las figuras, que pasa un poco como con los representantes, es que no te dejan. Es decir, como tú dices, si te entiendo, es como que puedes tener como el conocimiento de cómo son los órdenes y como que eso quieras que de alguna manera se refleje ahí y termine siendo de esa manera y efectivamente el trabajo va en esa dirección, pero es que las figuras no te lo van a permitir. Vas a hacer movimientos que la persona no te lo va a permitir. Yo hablo de ti misma con otra persona, quiero decir, tú eres terapeuta, pero en algún momento has sido persona que hace su propia terapia personal. A eso me refiero, que si tú con el conocimiento como terapeuta, ahora lo haces como persona que hace terapia personal, si tú puedes ser libre de colocarlo como quieres, de utilizar los personajes que... Sí, lo interesante es la persona que te va a acompañar. Yo en eso intento elegir lo mejor posible, porque efectivamente tengo una serie de conocimientos. Claro. Entonces, va a ser un poco un límite. Pero si la persona que está al lado te sabe acompañar en el sentido de ver más allá de lo que tú ya estás pudiendo ver, efectivamente yo puedo ya ver mucho, entonces coloco las cosas de una manera. Pero siempre voy a seguir teniendo un hemisferio que ve más que yo, o que ve y eso se va a manifestar de alguna manera. Por algún movimiento, por algún gesto, por alguna frase que yo diga que se me escape, si la persona que está al lado sabe captar eso, me va a llevar más lejos de lo que yo por mí misma ya he podido llegar. Es decir, siempre, y esto es un poquito como animarnos incluso a los propios terapeutas a que eso no resulte un límite, es animarnos a estar en compañía de otros terapeutas que siempre van a poder ver más allá de lo que yo veo, aunque tengan muchos conocimientos, ¿no? Porque efectivamente, sin querer o queriéndolos, los voy a intentar poner delante. Yo ya sé que los padres mejor aquí que aquí, yo ya sé qué tal aquí y aquí, pero de alguna manera en el momento que el que está al lado haga un movimiento y te diga sí, pues está muy bien, y te haga la prueba de moverte algo y te surja la emoción y dices, uff, aquí es donde tengo yo algo, pero va a ser mucho la compañía que tengas al lado, que te lleve más allá de donde tú has llegado, siempre más allá de donde estamos. Entonces lo que tenemos que buscar es la compañía que nos lleve un poquito más allá. Es como lo de jugar al tenis, si tienes que buscar a alguien que tenga un poquito más de, quizás de experiencia o una visión un poquito diferente para que te lleve a un lugar distinto al que tú ya conoces. Pero es posible, por lo menos afortunadamente para mí lo está haciendo, porque a veces siento que está ese límite, pero me resulta muy tranquilizador y muy gratificante cuando realmente hago un trabajo personal con el conocimiento que ella pueda tener y sin embargo atravieso un límite y veo algo que no había visto, algo más. Entonces es posible y hay que hacerlo además. Bueno, pues yo os animo a que hagáis muñecos, aprendáis o por lo menos recibáis alguna sesión alguna vez si hay algún tema, porque es rico, amplía la visión, no es muy dramático, es dentro de que puede ser profundo, de alguna manera es suave, porque tienes un poquito de distancia, aunque estás también muy en contacto, hay cierta distancia también, es muy interesante. Así que bueno, si no hay más preguntitas lo podemos dejar aquí y daros las gracias por la atención.